Shalom, mis amados, a Jaín y a Jayob. Hoy, amados, tenemos una hermosa enseñanza, reflexión a nuestras vidas, amados. Un gran ejemplo. Esta parashá de esta semana que nos corresponde es la parashá Noat. Podemos, amados hermanos, entrar a esta hermosa enseñanza. Pero antes de empezar, un saludo a cada uno de mis hermanos y a aquellos que van a ver este mensaje. Que el Eterno Israel me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo a la distancia. Y sigamos adelante, amados. Avancemos. Bien, vamos a orar por la Torah, amados, para que el Eterno sea dando esa revelación, inspiración. Ya ustedes ya saben, amados. Entonces, vamos a orar primeramente, poner en las manos. Ya nosotros hemos orado, ya hemos también estudiado una parte, hemos puesto en las manos del Eterno en este momento, pero de todas maneras vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hacer bajar Nicol Coamín, Benatán la nube, Torato. Baruch atah Adonai, Noten Torah, bendito eres tú, Yahú Sebaot, Rey del universo, que nos has permitido, Padre, estudiar tu Dabar, mi Rey amado, y que sea usted poniendo esas palabras inspiradas, Padre, para que cuando tu pueblo vea, mi Rey soberano, veamos lo que realmente usted nos trata de hablar a través de cada enseñanza, Padre. Principalmente aquellos hermanos que están tratando de entrar a tu camino hasta regresando a casa, Padre. Ayúdanos, Rey soberano, y que tu pueblo pueda venir a ese redil que usted está extendiendo su mano, Padre, a esa restauración que usted está restaurando todas las cosas, todo, Padre, y que nos ayude a entender y avanzar por los méritos de nuestro amado Mashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien, amados hermanos, hoy nos vamos a deleitar con esta hermosa parashá y se llama Noat y es la número 2 de Bereshit. Recuerde que Bereshit tiene de 11, 12 parashot. Y las parashá pues son pequeñas enseñanzas que sacamos para poder estudiar todo el libro durante el año. Son 54 parashá, de la cual pues se lee el libro del Pentateuco. Bien, entonces la parashá de esta semana se encuentra en Génesis, Bereshit 6, 9 hasta el 11:32. Y vamos a ver, tenemos como apoyo el Humash, el libro de Yacer, bueno, y nuestra Biblia. Vamos a desarrollar este tema, amado. Bien, y dice así. Vamos a leer el capítulo. En el 6:9. Dice, y estas son las generaciones de Noat. Noat era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noah andaba con Elohai. Podemos entender, amados hermanos, que para iniciar este tema, muchos nos han hablado de la historia de Noé. Tanto se les hace un cuento a los niños, siempre se les enseña, siempre a los niños que los mandan a dibujar, también hacen el arca de Noé, el arca en estos momentos. Y siempre se nos ha enseñado y que Noé era un hombre que caminó con Elohai y que era un hombre de fe y muchas cosas que nos hablaron afuera. Un gran ejemplo de este varón. Y también cuando se habla del diluvio, pues también las consecuencias. Y bueno, siempre lo miramos de una forma muy diferente a mirarlo ahora en la forma como realmente se desarrolló toda esta historia de Noé. Entonces podemos ver que este texto nos enseña, amados hermanos, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones con Elohim. Y él caminó.
y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y seguimos en el 11. Este dice en la Reina Valera del año 60. En el Juma dice, cuando Noé tenía 500 años de edad, Noé engendró a Shem, Ham y Jafet. Y sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas a los gobernantes, vieron que las hijas de los hombres eran buenas. Tomaron esposas de entre todas las que preferían, y Hashem dijo, mi rúa no lidiará con el hombre por siempre, pues es mera carne, serán sus días 120 años. Entonces vemos que los Nefilim en el 4 dice, estaban en la tierra por aquellos días, y también después cuando los hijos de los gobernantes cohabitaban con las hijas de los hombres, quienes les dieron a luz, ellos eran los poderosos, que desde antaño eran hombres de destrucción. Entonces vemos, amados hermanos, en el libro Yacer también tenemos un repaso de lo que dice que todos los días de Noah, que vivió sobre la tierra 365 años, y cuando murió, entonces vemos, amados hermanos, que nos está hablando. Realmente vemos que Noah viene de Shem. La historia de Shem viene una genealogía hasta en los tiempos del diluvio, en la cual hubo ahí una genealogía. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noé, él era justo entre toda la generación. Sin embargo, él era justo, era un sadit, y él andaba con nuestro Eloa, donde nuestro propio Padre da testimonio de que Noé era justo delante de él. Por eso surge la interpretación de estas palabras. Se trata del que Noé era justo y perfecto a pesar de la maldad que se había multiplicado en los hombres que lo rodeaban. Entonces vemos, amados hermanos, que realmente esa generación, amado, llegó a hacer cosas que al Eterno no le agradaban. Dice que el Eterno hizo, podemos ver que desde Noé para acá, después del diluvio, fue acortada la vida, porque antes las personas que vivían en aquellos tiempos, que eran Sadit, como Matusalem, todos ellos eran hombres justos delante del Eterno, hasta Enot y Noad. Eran hombres justos y eran escogidos, eran unos Mashiach, podemos decir así, amado. ¿Qué nos enseña, amado, esta parashá? Nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene la responsabilidad para vivir en justicia e íntegro delante de Hashem. Amado, podemos ver que Noat significa descanso, la palabra descanso. Podemos, amados hermanos, que hubieron cosas tremendas en aquella época. Por eso el Eterno le dijo que él no iba a acontecer con el hombre. Realmente carne somos. Podemos darnos cuenta en ese tiempo y ahora en estos tiempos, amados, lo que está sucediendo realmente con el pueblo. Estaba leyendo unos libros de apoyo y dice que Noé era diferente. Dicen que cuando él nació, él no se llevó los 9 meses que como toda mujer que pare, pues nosotros siempre nos llevamos de 9 meses y unos 2 días, por ahí así. Dice que él duró más meses, no me acuerdo para no dar algo exacto, pero pasó de los meses normales. Y que cuando él nació, dice un libro de historia,
Dice que cuando él nació, se paró y caminó. Dice que en aquellos tiempos así eran cuando parían. Las mujeres salían embarazadas, después de un tiempito dice que parían y las personas, las criaturas salían caminando, se paraban y caminaban. Bueno, si llegado a pasar este caso en estos tiempos, hermano, yo creo que saldría corriendo, porque para uno es tan limitado todo, pero cuenta que ellos en esos tiempos eran así, y que, y que parían de dos en dos, parían muy, muy normal aquello. Pero Noé fue uno de ellos que salió porque el Eterno lo había escogido. Entonces podemos entender, amado, esta historia. Podemos ver algo en Ezequiel 14, 12 al 20. Vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Hashem, y se hiciese pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Hashem, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Hashem, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Hashem, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Amén. Entonces podemos ver que el Eterno halagó a Noé porque era el único justo, el único sadid de esa generación. Y el Eterno lo escoge y le dice que haga un arca. Nosotros, o sea, mi pensamiento personal, yo pienso que el Eterno lo escogió para que repartiera su Torah, para que predicara su palabra. Siempre nos enseñaron un cántico, dice 120 años predicó Noah diciéndole a la gente que se vuelva a nuestro Elohim. Pero las escrituras no dicen así, amado, simplemente que Noah era justo, él. Y cuando el Eterno decidió destruir, él le dijo a Noah que iba a destruir, que iba a traer un diluvio. Dice que en aquellos tiempos no llovía, por eso que la gente se confió. Y dice que también cuenta, estaba viendo aquí en el Juma, dice que la gente sembraba cada 40 años y ese producto, esas plantaciones le duraban. Cada 40 años dice que sembraban y vivían en un clima normal, primaveral, hermanos. Y, y dice que por eso ellos vivieron tan cómodos, porque no tenían que hacer tanto esfuerzo. Hacían uno solo y eso le duraba 40 años, amado. Entonces, cuando Noé les dijo que iba a haber un diluvio, a él lo trataron de loco. Hoy en día nosotros predicamos la Torá diciendo que nos volvamos, podemos decir así, no que se vuelva, sino que nos volvamos a la Torá, a sus misbos, a sus mandamientos, a obedecer sus mandamientos. Es verdad que hay muchos mandamientos que no se practican por no estar en Israel, pero hay unos que sí podemos cumplir, amados hermanos, como es el Shabbat, sus fiestas y su Torah, podemos instruirnos en ella y aprender a caminar y ser justo, amado. Dice que donde hay un justo siempre prevalece el Eterno y no destruye a su ciudad
o a su nación por un justo. Nosotros recordemos que Noé era un justo, pero realmente esa generación ya estaba corrompida. Ya dice que a las mujeres no las utilizaban, sino que comenzaron a ver una mala generación donde hasta los animales se corrompieron y salían ya matizados. Dice, bueno, ahí como los animales que trataron de, de vivir en eso algo, en ese sexo diferente. Entonces, y lo mismo los hombres, ya no había respeto. Dice que llegó la maldad a tan grado que, por ejemplo, si de repente uno tenía, qué sé yo, algún negocio, ellos iban y se adueñaban y se llevaban y uno sin poder nada. Porque en aquellos tiempos ya los jueces eran corruptos. Los jueces que estaban en aquellos tiempos eran jueces corruptos como lo hay hoy en día. Entonces, ¿qué nos está hablando el Padre? Lo que pasó en los tiempos de Noé y lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos casi similar a aquello, amados hermanos. Por lo menos hay un poco todavía, un poquito de respeto para la mujer. Y aunque nuestra justicia está lo contrario, pero si nosotros caminamos en obediencia, obedeciendo a su Torah, nosotros si realmente estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que el Padre nos manda, entonces nosotros tenemos que ser justos y hacer justicia, no ser ser sentimentalista, no, sino que ser justo delante del Eterno, porque donde hay un justo, pues prevalece el Eterno en protección y a todos, amado. Así como el sol da para buenos y malos, no solamente para su pueblo, pero también van para los injustos, amado. Entonces podemos ver lo que nos menciona en esta parashá. Podemos ver lo que nos está hablando. Vamos al 6:11. Dice, y la tierra se había corrompido delante de nuestro Eloa, y estaba la tierra llena de violencia. Según las escrituras, hay especialmente 3 pecados, amados, que traen el juicio de nuestro Yahu Shebaó sobre los hombres, que es primeramente la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo, amados, llega a cierto nivel de estos 3 pecados, dice que nuestro Eloa viene con juicio a eliminar esos pecados. Entonces, vemos que la tierra gime, la tierra está en dolor y los acontecimientos que hoy estamos viviendo nos hacen dar cuenta que realmente no está la tierra, no estamos caminando realmente como el Padre quiere. Y es tiempo de hacer teshuva, hacer retorno, amados hermanos, unirnos en un solo ejá. Pero hay también un cuarto pecado, amados. Y es como quien dice, la gota que rebosa el vaso de la paciencia de nuestro Eloa, y es el robo. Este texto dice que la tierra estaba llena. ¿Le suena la palabra jamás? Bueno, ustedes pongan ahí el mensaje. Con violencia, dice que estaba tan, como le dije, tan corrompido, amado, que los gritos llegaron a la presencia de nuestro Akadosh Baruj Hu. Podemos ver en Amos, capítulo 1, versículo 2. Dijo Hashem, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Como le dije, la palabra jamás dice que la palabra jamás es la misma que hoy en día usa uno de los grupos, por eso póngale su propia palabra, terrorista en el Medio Oriente.
En el 6:12 dice, y miró Elohim a la tierra, he aquí que está corrompida, porque toda carne se había corrompido, amados hermanos, y su camino sobre la era. Podemos ver que estos pecados son los únicos mencionados en las enseñanzas de Pablo entre las naciones como algo de lo que hay que huir. Por ejemplo, vemos que Noah estaba apartado. Noah tenía como gobernante a nuestro Eloa. Él no pertenecía a ningún régimen, ninguna institución, amado, que lo pueda a él ser caer. Él se mantuvo siempre distante. Es como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, amado. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en ese nivel, amados? Nosotros vemos realmente que muchas personas hoy pertenecen a instituciones públicas. No es malo, amados hermanos, no es malo, sino que cuando usted pertenece a una institución, tanto de gobierno, todo lo que es público, o empresas, bueno, todo aquello tiene ahí hay algo, amado, en la cual usted está bajo gobierno terrenal. Y aunque muchos una vez conversando este tema, muchos me dijeron, dice, sí, pero la palabra dice que hay que respetar a nuestras leyes. Sí, es verdad, pero depende las leyes, porque hoy en día las leyes nosotros vemos que están fuera de la Torá. Entonces, amados, y eso va a ser muy, muy, muy terrible, amados. Entonces vemos aquí que la tierra estaba llena de maldad. En Primera de Corintios, podemos ver algo en medio de Primera de Corintios 6:18, está escrito en lo que el Eterno nos dice, huid. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que les acabo de decir, mantenernos fuera, amado. Estamos, pero no estamos. Yo siempre les hablo a las hermanas, y es un tema personal, amado, que he aprendido, como quien dice, el Eterno va revelando. Yo le digo a los hermanos, por ejemplo, le digo, el Padre ¿de dónde nos sacó? Dice que nos sacó de lo vil y menospreciado. Nos sacó y dice que Él nos levantó, nos restauró, nos transformó a medida que nosotros avanzamos, a medida que nosotros vamos buscando, hacemos todos los pasos para caminar en el Padre, de acuerdo a su Torá. Dice que nosotros somos transformados y estaremos en las nubes. Amado, si nosotros estamos caminando, como se lo dije antes, entonces nosotros estamos bajo gobierno celestial, amado. Bajo gobierno celestial. Y tengo una hermosa enseñanza en cuestión de aquello. Pero bueno, sigamos, amado. Entonces, salir de todo aquello. Siempre recuerdo a un varón que nos decía que tengamos nuestros propios negocios, pero no con que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que no, sino que tengamos un negocio, pero tranquilamente, que no dependamos de ninguna institución. A eso, porque todo tiene un nombre, amado. En Primera de Corintios 10:14 está escrito. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Amén. Entonces entendemos que solo los que eran conforme a sus especies, dice que valían para ser preservados. Entonces el Eterno aquí le da a Noah lo que tiene que ingresar. Dice que en aquellos tiempos, en el tiempo de Noah, no se comía carne. Comían frutos secos, comían frutas, cereales, pero nada de carne, amados. La carne se produjo después del diluvio en que el Eterno puso la carne. Dice, aquí vemos un pensamiento, dice, no solamente los hombres están viviendo en pecados sexuales, sino también los animales. Se habían corrompido. Esto ha escrito que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Eterno ha dado a cada especie.
Hay una Torá, hay una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Eterno. Hay un camino para cada especie, también hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noat, amados Ajín Ajayó, toda carne se había corrompido y se volvió a su mal camino. Esta fue la causa por el medio del juicio, del diluvio que el Eterno hizo. Este texto nos da a entender que los hombres estaban manipulando los animales, de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Obviamente fue una especie de manipulación genética. De esta manera hubo corrupción en toda carne y Elohim decidió poner fin a este tipo de mezcla. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar al arca para ser preservados. De las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil según su especie, todos vendrán, dice, a preservar su vida. Solo los que eran conformes a su especie valían la pena. Entonces, ¿qué nos está hablando, amados? Que hay animales que no son criados por el Eterno. Quizás en el arca no fueron esos animales y hoy en día están apareciendo unos animales raros que uno nunca los ha conocido. Están apareciendo. También dice que los árboles, no lo dije la pareja anterior, que los árboles también, el Eterno le dijo que se hagan los árboles, produzcan frutos, semillas y las hojas para medicina. Y nosotros hoy en día nos encontramos con muchos árboles que no tienen aquello. Dice que el Eterno les dijo que no iban a producir, que eran castigados por aquello. Y solamente los que obedecieron es lo que hoy en día nosotros tenemos esos frutos. Entonces vemos cómo el Eterno, Él escoge las aves que no habían sido manipuladas, hermano. Y eso hay que pensar muy bien aún lo que nosotros nos alimentamos. Gracias al Eterno porque Él nos ha puesto un medio de alimentación en la cual pues la carne es algo que poco se lo está comiendo. Los animales son poco lo que se está comiendo, amado. Por eso Él siempre nos dice que tengamos nuestras propias tierras para poder sembrar y poder comer todo natural. En el 6:14 el Eterno le dice, hazte un arca de madera de gofer. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra para azufre. Dice que fue de madera elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Nosotros escuchamos en las noticias que dice que no saben de dónde sale el agua, que a veces estamos viendo algo y cuando corre el agua surge. Entonces dice, algo semejante a los restos del arca se puede encontrar en la montaña de la Arará, en Turquía. Dice que allá se encuentra el arca. En el 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Recordemos que la mujer que tenía Noat realmente es, bueno, no, ya se me fue donde lo tenía, donde viene la mujer de Noat. Bueno, ellos entraron. La palabra relación entre el Eterno está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él estableció, podemos tener contacto con Él, Adán. Tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en Osea 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Amén. Entonces aquí vemos, amado, lo que nos está hablando. Cuando el Eterno le dice un pacto es un lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no puede anular o deshacerse. Este pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer del arca.
Durante todo el tiempo del diluvio también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noé y a sus hijos durante la construcción. Podemos ver que cuando las cosas vieron que se pusieron difíciles, la gente comenzó ya como que comenzaron a darse cuenta cuando comenzó a llover, ya iban 3 días de lluvia, no cesaba, ellos recién reaccionaron y trataron de correr donde se encontraba el arca, pero ya la puerta se había cerrado. Hoy el Eterno nos está llamando, amados hermanos. Aún la puerta está abierta, está llamando a su pueblo. Recuerda que tiene que cumplirse un número de su pueblo. Y está llamando y muchos rechazan. Vamos a hablar así, el Antiguo Testamento, que ya eso está abolido. Dice que aquel que le dice que está abolido es un anti-Mashiach, porque nosotros sabemos que no está abolida la Torah, está vigente y seguirá porque la Torah es eterna, amados. Dice, entonces el Eterno le dice, tú y con tus hijos y tu mujer y los hijos de tus hijos, de esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo. Dice que se prestaban, por ejemplo, yo tenía a mi esposo y ellos venían y cogían a mi esposo o venían los esposos y cogían a uno, o sea, se intercambiaban las parejas. A una mujer la cogían solamente para que dé hijos y la otra mujer para que cumpla todos sus deseos sexuales, amados. La una no le permitía tantas cosas, en cambio la otra le permitía todo lo depravado, hasta eso. Hoy en día, ¿cómo estamos, amados? Estamos igual, estamos igual. Por eso el Eterno dice que este mundo o esta tierra no va a aparecer como diluvio, sino que va a ser con fuego, porque va a quemar el pecado de cada uno de nosotros. Dice que podemos ver que está escrito en el Eterno les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en el 8:16. En el 8:16 sería aquí. 8:15 y 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están, o sea, le pidió que salieran del arca. Podemos entender aquello. Entonces, amados hermanos, es lo que nosotros debemos entender. Y si hemos andado no correcto, caminando en desobediencia, es tiempo de rectificar. Nunca es tarde, amada. Mientras la puerta está abierta y tengas ese deseo de cambiar tu vida, el único que te lo puede cambiar, nuestro Yahushua Shebaot. En el 6:20-21 dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, y toma de ti todo alimento que se come, guárdatelos y será alimento para ti y para ellos. Entonces vemos que este texto de los animales no fueron considerados como alimentos. Primero se habla de todos los animales, luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, amados, solo legumbres y frutas, según el mandamiento dado a los hombres. Podemos ver que en Bereshit, como les dije antes, 1:29 dice, Y dijo Hashem, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. y todo lo que así decía. Este es el secreto para el éxito de todos los hombres. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que nuestro Eloa nos ha mandado. Podemos ver que en el 7:1, entonces dice el Eterno, le dijo a Noah, entra en el arca tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces recordemos que los hijos de Noé no eran justos, pero por amor a Noé, el Eterno hizo que entraran sus hijos. Pienso que les dio otra oportunidad a su familia. Les dio otra oportunidad.
Se nota que en este momento la Torá utiliza al hombre que se escribe con las 4 letras del Eterno. Como hemos dicho antes, ese nombre tiene que ver con el atributo de misericordia. O sea, el Eterno aplicó la misericordia. Así que vemos que Noah no solamente caminaba en relación con la justicia del Loa, sino también tenía una relación con la misericordia del Eterno, como bien se ha dicho en los últimos pasos del versículo de la parashá anterior. Podemos ver que en Bereshit 6:8 dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Entonces vemos que la gracia es un favor. Siempre nos hablaban que ahora somos salvos por gracia, pero nosotros vemos que la gracia está desde el comienzo, está la gracia, amados. No en el último tiempo, no. Desde el inicio de la creación está la gracia. Es un favor inmerecido y esta es una relación con el atributo de la misericordia de Hashem. Aquí en el capítulo 7 vemos cómo esta relación es reforzada. El Eterno ordena no a entrar en el arca para la salvación de toda su especie humana y los animales, especialmente los animales limpios, que los que sirven para sacrificios para el Eterno. Es interesante, amados, ver que esta revelación de los animales limpios e impuros se halla en tiempo de Noah. No significa que él podría comerlos, porque los hombres no comían carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Los animales limpios sirven para la comida alegóricamente hablando, en número 28:2. Vemos ahí que los sacrificios eran identificados por el Eterno como su comida lejen en hebreo. Número 28. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con que mis ofrendas encendidas, el olor grato a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces vemos lo que dice el Eterno, le dice, he visto que solo tú eres justo, lo que les repetí, amado, delante de mí. En esta generación, cuando el Eterno da testimonio de que eres una persona justa delante de él, no hay ningún hombre, ni ángel, ni nadie que pueda cambiar esa sentencia dada por el Tribunal Supremo, como está escrito en Romanos 8:33. Amados hermanos, donde el Eterno le hablaba y lo elogiaba a Noah. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Hashem es el que justifica. Amén. Lo importante no es aparecer justo delante de los hombres, sino realmente serlo delante de aquel que todo lo ve, amados. En el 7:4 dice, porque dentro de otros 7 días haré llover sobre la Eres 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Podemos ver que en este versículo, el hebreo se usa la palabra od, que significa otro. Además, todavía dando a entender que el diluvio tendría que esperar una semana, según el Midrash. Dice fue que Noah y su familia pudieron tener una semana de luto, en hebreo Shiva, por causa de la muerte de aquellos. Vemos que la muerte de Metusela, que había ocurrido, porque Metusela estaba vivo aún en el tiempo de Noah, y él fue quien le enseñó los mandamientos, la Torá, aún a los hijos. Y ellos estaban de luto, que había ocurrido justo en el día que iba a venir el diluvio. Metusela pudo ver lo que ocurrió en aquellos tiempos de Noah. Podemos ver que Metusela fue el profeta de Enot, que había puesto un nombre profético sobre su hijo. Significa tú envías muerte, tu muerte envía, como una alusión al diluvio que iba a ocurrir. Exactamente en el momento de la muerte de este hombre, es maravilloso ver que la edad de Metusela fue de 969 años, la mayor edad que una persona haya tenido en la historia humana. Vemos como el Eterno es paciente con los que pecaron y esperaba hasta el último que se arrepintieran. Pero el pueblo no se arrepintió, más vale se corrompió.
Podemos ver en Pedro 3:20 está escrito. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 21 también. Sí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yeshua. Entonces vemos, amados hermanos, que cuando el Eterno les dice que haga un arca, que prepare, dice que estuvo 120 años Noé preparando. ¿Por qué no se salvó aquella generación? Porque ya no lo querían ni escuchar a Noé, quizás él predicó, pero no se salvó nadie, hermano, solamente lo de la familia. Y eso de entender. Sabe que cuando ellos entraron en el arca, vieron en el arca, estuvieron ahí muchos 40 días, 40 noches, eso fue una forma de hacer tevilá. Es una tevilá, amados. Cuando Noé envía al cuervo, acuérdense que el cuervo es un animal que come desperdicio. Dice que cuando él envió, el cuervo no regresó. Porque el cuervo encontró comida, porque estaban en el agua, los muertos de esa generación estaban en el agua. Y volvieron a encerrarse, a mantenerse ahí, y seguía lloviendo, seguía. De ahí dice que mandó a ver si ya había cesado el agua. Dice que mandó una paloma y no encontró descanso donde él poder estacionarse y volvió. Después de los pocos tiempos volvió, envió otra paloma para ver si ya había cesado el agua y ya la paloma trajo olivo. Entonces, ¿qué fue eso? Fue una redención. Noé fue un Mashiach para aquellos tiempos, amados, pero no se le escuchó. Podemos ver que dice en el 7:11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se corrompieron todas las fuentes de la agua del abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Entonces, la postura oficial podemos entender aquí, eso quiere decir que a partir de la salida de Egipto hubo un cambio en el calendario. Desde la creación hubo un cambio en el mundo. Lo que antes era en el séptimo mes de la creación de Adán se convirtió en el primer mes de los hijos de Israel, como está escrito en Éxodo 12:2. Vemos que ahí cambian los tiempos, amados. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Entonces, cuando usamos esa expresión para vosotros, hay una indicación de que no lo es para todos los demás pueblos que contaban los años desde la creación. De esta manera podemos decir que el diluvio vino en el tiempo de lo que luego iba a ser otoño en Israel. Ese mismo día se corrompieron, dice, todas las aguas del abismo y fueron abiertos todos. Vemos como el diluvio no solo fue un producto de lluvia, sino también de aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. De esto aprendemos qué es lo que pasó en el diluvio. Fue una especie de tevilá, lo que les acaba de decir. Tevilá, hicieron purificación por medio de las aguas rituales. Para que una tevilá sea perfecta debe ser hecha en una misquet, una acumulación de aguas vivas naturales que proceden de su mayoría de las fuentes subterráneas. Según la Torá, hay dos elementos que pueden purificar a otro elemento, que es el agua y el fuego. Pasado por agua o pasado por fuego. Nosotros aún, amados, se nos enseñó que nosotros si nos compramos algo, si por ejemplo si compramos una ropa, no importa de dónde venga, nosotros tenemos que pasarlo por el fuego. O sea, ponemos a hervir una olla de agua y de ahí ponemos la prenda que hasta donde resiste el calor, la tiramos ahí, la dejamos y la que aguante, pues chévere, y si no, pues la pasamos por el agua caliente. O aun cuando nosotros vamos a celebrar Pesa, amados, en Pesa nos enseñaron y nos enseña la misma palabra que debemos purificar todos nuestros utensilios. Entonces, haciendo todo hace tevilá, amados, todo se hace tevilá. Todo lo que nosotros adquirimos tenemos que pasarlo por la tevilá, amados.
limpiando, sacando todo, porque muchas veces compramos, por ejemplo, muchos se dicen, ay, esta es una marca tal, pero si nosotros vemos de realmente qué mano lo fabricó y a quiénes sacrificaron aquella marca, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado aún con la ropa de calidad, que muchas veces, ay no, yo me he visto solamente de marca, yo no me he visto cualquier sencillo, nada, sino todo, no, amados. Aún eso, hay que, nosotros tenemos que purificar ahora que estamos en Torah, limpiar. Entonces podemos ver que en número 31:23 dice, Todo lo que resiste el juego, por juego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el juego. entonces vemos que esta vez el Eterno toma la decisión de purificar la tierra con agua, y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad de agua tenía que venir de fuentes subterráneas, así como el mundo fue purificado por primera vez por medio de las aguas, la próxima vez será por terrible más, terrible. Las compuertas de los cielos fueron abiertas, según se entiende que la capa protectora de agua que había sido puesta por encima de la atmósfera, podemos ver que en Bereshit 6:7 había creado un ambiente primaveral durante todo el año. Luego dijo Hashem, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, entonces podemos ver, amado, algo maravilloso. Dice que todo esto, todo esto podría ser la parte por la razón por los cuales los hombres vivían durante mucho más tiempo antes del diluvio. Los cambios climáticos, climatológicos, fueron tan importantes que la edad del hombre fue reducida a una décima parte de lo que había sido antes. Entonces recordemos que antes, hasta el diluvio, la gente vivía muchos años, 900, solo si nos damos cuenta, hubo unos que vivían 905 años, 945, 800 y así sucesivamente. Muchas personas duraron más años porque tenían un solo clima, amado. Hoy nosotros tenemos 4 climas diferentes en cada etapa. Podemos ver también en el 7:16 dice, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como nuestro Eloa le había mandado, y el Eterno cerró las puertas detrás de él. El arca representa, amados hermanos, el arca representa salvación para todos los hombres. La puerta es la gracia. La puerta es la gracia. Llegará el momento cuando la puerta de la gracia será cerrada, amados. El llamado que nuestro Akadosh Baruj Hu nos está diciendo es que hoy es el tiempo de corregir, enderezar nuestros caminos, amados. Recordemos la parábola del hijo pródigo. También lo podemos ver en Osea, amado, esa parábola, cuando el Eterno le habla a Osea y tiene 2 hijos, en los cuales dice el uno Rumá y el otro, bueno, no me acuerdo, pero viene a ser la palabra de Osea, donde le dice que este será mi pueblo y este ya no será mi pueblo. Está hablando también del hijo pródigo, amado. La misma historia es del hijo pródigo, amados hermanos. Asimismo, el Eterno nos está llamando, nos está dando la oportunidad. Como le digo, la puerta aún está abierta. Y es muy triste, amado, que uno le predica a muchas personas y lo toman livianamente y no se agarran a decir, bueno, me equivoqué y voy a tratar de rectificar, hacer teshuvá, hacer el arrepentimiento y volvernos a los caminos de nuestro Yahud Shebaot. Amados, es el tiempo y la misericordia tendrá que cerrar la puerta para dejar lugar al juicio condenatorio, y cuando él cierre nadie lo podrá abrir. Y no le en aquellos días dice que le dirán,
Pero Adón, Adón, si en tu nombre yo echaba fuera demonio, en tu nombre hacía sanidad, en tu nombre y en tu nombre. Y el que le dice, apartado de mí, transgresores de la Torah. Es lo que dice en el original, amados hermanos. En el 7:21 dice, y pareció toda carne que se mueve sobre la tierra, ave, ganado, bestia y todo lo que pupula sobre la tierra, y todo ser humano. En esta sección vemos, amados, que se repite varias veces de toda carne, incluidos los hombres murieron. Este es el testimonio del Eterno transmitido a nosotros por los profetas, aún Moshe Rabino. Solamente 8 personas sobrevivieron del diluvio, lo demás todos murieron. Y el número 8 es muy significativo. El número 8 es un nuevo comienzo, un nuevo principio. Yo me quedé sorprendida con una enseñanza que después de Sukkot, 7 días celebramos fiesta, muy regocijado, todo. Pero el octavo día dice que el rey Salomón, está escrito, que el rey Salomón despidió al pueblo, el pueblo oró, Salomón oró y permitió que el pueblo regresara a sus actividades. Unos habían viajado, muchos habían viajado y otros pues solamente se quedaron los consagrados en la tierra. Eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos Sukkot y bueno, venga el uno, venga el otro, muchos invitados, todo. Y seguimos el octavo día con los mismos invitados y no es así, amado. La palabra misma nos dice que el octavo día es un día Shemini Ashereh, que quiere decir que solamente se queda el pueblo celebrando con los consagrados, con los que habían hecho Tevilá, con los que habían hecho Brimilat, con los que habían hecho la restauración en sus vidas. Mucha gente pues vienen, a veces uno los invita, ya vienen por compromiso y vienen, pasan ahí, gozan todos, bueno, tratando uno de enamorarlos para que vengan a la Torah, pero bueno, eso solamente lo hace el Padre. Entonces, podemos entender, amados, aquello que cada día aprendemos, amados. Yo me siento muy contenta que el Eterno pues me vaya cada día enseñándome, amado, enseñándome. Y bueno, pues ahí vamos, amado. En el 7:22 dice, todo aquello en cuya nariz hay aliento de vida, todo lo que había sobre las tierras firme murió. La palabra hebrea para aliento de vida, pues es Nishma, Rúa, Nishma, viene de la Neshama, que es el alma superior que tiene el hombre. No los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente, Nefet. Allí, al igual que los hombres, pero los hombres tienen algo más y tiene un alma superior. En el mes séptimo del día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de la Arará. La teoría nos podemos entender que el monte Arará fue el 17 de Nisan, el mismo día cuando el Mashiach Yeshua fue resucitado de entre los muertos. Todo tiene, amados hermanos, un mismo tema. En diferentes explicaciones, pero viene a ser un mismo tema. Podemos entender que dice que resucitado entre los muertos. Estos 3 días y 3 noches después de su entierro fue enterrado el 14 de Nisan y resucitado el 17 de Nisan. Yo mientras estudiaba, analizaba y me quedé pensando, yo le digo, el Eterno en aquel tiempo le dijo a Noah, hazte un arca para él, como quien dice, de estar en descanso. Hoy muchos están en descanso, pero están bajo una caja y su cuerpo está en descanso. Nuestro Mashiach también estuvo en descanso. Entonces yo le decía a mi esposo que hoy en día nos ponen un ataúd que significa un arca. Y estamos ahí para los que vamos a resucitar en el tiempo, pues estamos resguardados en esa arca. Podemos mirarlo así, amados. Entonces podemos ver aquello, amado. En el 8:5 dice, las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10º. Y el día 1 del mes 10º se vieron la cima de los montes. Un poco después de Shavuot o Pentecostés,
vieron la cima de los montes. Podemos ver que un comentarista dice que los dos montes se vieron, fueron el Sinaí y el Sión. En el monte Sinaí fue dada la Torá, y en Shavuot, desde la salida de Egipto, en el monte Sión, fue dado el Ruach Kodesh, el mismo día de Shavuot, 50 días después de la resurrección del Mashiach. En el 8:13 dice, aconteció que en el año 601 de Noah, en el mes primero, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noah quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. El primer día, amado, del mes de la creación de Adán corresponde al primer día del séptimo mes actual. En el calendario que tenemos, el calendario judío, el primer mes de Tishrei. Ese día coincide con las fiestas del Eterno, que es Yom Teruah, el día del toque de alarma, toque de los shofares, también llamada Rosh Hashanah. Ese mismo día se secaron las aguas. De la misma manera como está cubierta fue quitada el arca, en ese mismo día se abre la compuerta, y año tras año, para que haya un tiempo de gracia especial para Teshuvah en Yom Teruah, Yom Kippur, el primer día hasta el 17º. Al final de Yom Kippur es cerrada esa puerta. Entonces, amados, tenemos que estar en alerta. Recuerde que muchas veces nosotros, cuando estamos en el segundo nivel, nosotros siempre leíamos este versículo, pero bueno, no le tomábamos importancia en cuestión de que cuándo será su venida. Y como nos decía que no sabemos ni el día, ni la hora, nada que ver, entonces, pero hoy en día nosotros ya sabemos cuándo va a ser su venida. Y es en un Yom Teruah, sonido de shofar o el sonido de alerta. Y ese día nosotros tenemos que estar como las parábolas de las vírgenes, en vigilia. ¿Cuántos de nosotros en Yom Teruah hacemos vigilia? Muchas veces termina la fiestita, le hacemos una fiesta como Shavuot, como lo demás, pero no le tomamos peso, amados hermanos, a esta fiesta. Y tenemos que aprender a meditar y quedarnos, como quien dice, con la gente realmente consagrada para la vigilia, estar vigilante, hermano, estar vigilante, no durmiendo. Hoy el pueblo dormimos, amados. Estamos dormidos, no estamos despiertos, anhelando. No, amado, estamos dormidos, entretenidos en este pequeño becerro que tenemos en nuestras manos. Estamos dormidos, amado. Todo aquel que manipula este instrumento que hoy llega a nuestra mano es estar dormido. Y aunque muchos digamos que le estamos sacando provecho, ¿cuántas horas le quedamos a un celular? ¿Cuántas horas estamos investigando, analizando? Cuesta, amado. Yo siempre le digo a mi esposo, a mí me gusta adquirir ese libro, gracias al Eterno me permitió, pues, me llegó esta bendición, amados, para instruirme. A mí me gusta más el libro que en el celular, porque en el celular se consumen los ojos. Y me gusta así estar leyendo, tener ese estudio, y para poder avanzar y tener un conocimiento, lo que el Padre nos habla, amada. En el 8:20 dice, y edificó Noah un altar al Eterno y tomó todo animal limpio. Antes de decir, amado, sabe que escuchaba que decían que las aves, realmente hay unas aves que no son del Eterno. Y con lo que él estaba estudiando, que hasta las aves se corrompieron. Entonces decía un varón que hoy muchas aves que nosotros tenemos a la vista, dice que no son aves del Eterno, sino que son drones. Ahí les dejo para que investiguen aquello. Bueno, sigamos. Dice en el 8:20 dice que y Noah hizo un altar al Eterno y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. La palabra para altar es mibeat, viene de la raíz sabat, que significa sacrificar. El altar es una mesa donde se ofrece una comida al Eterno. El altar es un lugar de encuentro entre el hombre y el Ojai. Por eso nosotros, cuando estamos en la mesa, amado, no debemos de tener este baratito en nuestra mesa, sino que debemos de estar reunidos y dialogando.
Pero no es fácil, amado, porque a veces uno está comiendo cuando solo le llega una llamada o le llega un mensaje o bueno, sí, y uno ya se entretiene. Entonces nos va a costar sacarnos. Yo le digo a mi esposo que gracias al Eterno que estos cortes de luz nos están ayudando a sacarnos de este instrumento de nuestras manos, de nuestros ojos, porque no tenemos ni luz ni internet. Entonces es una limpieza que el Eterno está dándole a su pueblo. No, tómelo así, mi amado. Y analícese usted y va a ver que va a encontrar la respuesta y se va a encontrar liberado. Va a decir, es verdad, mejor me dedico a hacer otras cosas, a instruirme más en su palabra. La palabra, bueno, ya le dije así, Noah tenía que construir ese altar, tenía que hacer un esfuerzo para poder mostrar al Eterno su amor y sometimiento. Cada persona que tiene la responsabilidad de edificar un altar al Eterno en lugar de encuentro íntimo, un sitio donde puede relacionarse con el Kadosh Baruj Hu por medio de un sacrificio. Entonces vemos, amados, lo que tenemos que nosotros tener esa comunión con nuestro Kadosh Baruj Hu. En el 8:21 dice, el Eterno percibió el aroma agradable y dijo al Eterno en su corazón. El aroma no vino de la carne quemada, de un animal muerto. Nuestro Padre Celestial no se deleita en los derramamientos de sangre, amada. Nada que ver. Y la quema de la carne de un ser inocente. Lo que produce, amado, es el agradable, el corazón con el que se hace esa ofrenda que está detrás de ese sacrificio. En este caso fue el corazón de Noah. Él estaba dispuesto a sacrificar estos animales preciosos como presentación de su propia devoción al Creador. Asimismo, el tiempo profetizando acerca del sacrificio del Cordero. O sea, todo tenía un plan. Iba a venir más adelante. El pecado de todo el mundo. Podemos ver que en Isaías 54:9 dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado para que no me enojare contra ti, ni te riñere. ya, entonces, por esto vemos que Noah, por eso esto es para mí como en los días de Noah, cuando juré que las aguas de Noah nunca más inundaría la tierra. Entonces vamos viendo, amados hermanos, lo que el Padre nos habla en aquello, dice. Podemos ver que el día y la noche nunca más volveré. Esta palabra se convierte en un juramento. Un juramento es parte de un pacto. Así que se construyó un pacto con el Hashem en la tierra, como está escrito. En Jeremías 30, 20 y 25 dice. 30. Sí, en Jeremías 33. 33, sí. 20 y 25. Es que se fue la luz. Se fue la luz, pero bueno, como nosotros no estamos haciéndolo 20, por medio de... 20. Así ha dicho Hashem, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Así ha dicho Hashem, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. La siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Habla de estas 6 estaciones, amados, del año dentro de la tierra de Israel. La siembra es la mitad de Tishri y la mitad de Kisle. Ese sería octubre y noviembre. El invierno es la mitad de Kisle y Tebe y la mitad de Shat, diciembre. El frío es la mitad de Shat, Adar y la mitad de Nisan, que es febrero y marzo. La siega es la mitad de Nisan y Yar y la mitad de Sivan, abril-mayo. El verano, la mitad de Sivan, Tammuz y la mitad de Ad, junio y julio. El calor, la mitad de Ad, Elul y la mitad de Tish, agosto y septiembre. A partir del diluvio, todo el sistema ecológico de la Tierra cambió. Algunos de los cambios son, primero, los diferentes estragos geológicos fueron formados por los sedimentos en el fondo de las aguas. Segundo,
Los fósiles fueron hechos por la presión sobre los animales que quedaron enterrados vivos en el lodo, en el fondo de los valles. Muchos de esos valles luego fueron levantados hasta las alturas y así encuentran muchos fósiles en las montañas. El agua que estaba encima de la atmósfera desapareció, lo cual produjo pérdida del efecto invernadero. La vegetación ya no era la misma. Los rayos reactivos del espacio alcanzaron los cuerpos vivos y reducen su resistencia. Los hombres mueren más jóvenes. Disminución de la presión atmósfera, una condición diferente a la vida. Cambio de lugar de tierra, los polos geográficos se movieron, lo cual produjeron 6 estaciones mencionadas anterior. Y así sucesivamente, amado. Vemos los cambios que se produjeron. En el 9.1 dice, y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, sé fecundo y multiplicaos y llenad la tierra. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noé pudieran reproducirse, de los 3 padres de las 3 razas principales que existen entre los hombres. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como di la hierba verde. A partir de ahora en adelante tienen permiso para comer carne. Los hijos de Noé tienen permiso de comer animales impuros. No es pecado para ellos. La provisión de comer animales impuros fue dado al pueblo en el monte Sinaí. En Levítico 11 y Deuteronomio 14. Sin embargo, los temerosos de Elohim entre las naciones hacen bien en no comer animales impuros, que no es fácil, amado. Pero carne con vida, es decir, con su sangre no comeréis. El texto habla de la prohibición de comer carne, a saber, miembro de un animal, que todavía tiene su sangre circulando en él. Incluye aquella sangre que esté saliendo del animal, mientras que siga con vida. Esta norma es para los hijos de Noé, es decir, todos los hombres. De este pacto con Noé, sus hijos se sacan 7 leyes fundamentales para toda la raza. Estas leyes concuerdan con la conciencia del hombre, como Pablo también enseña en Romanos 2, 14 y 15, donde dice, Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o Torah, perdón, hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos. 15 también. Ya no está bien. Entonces aquí vemos sus pensamientos acusándole una vez y otra defendiéndole. Podemos ver estas 7 reglas, estas 7 leyes que ellos ponen. Dicen no idolatrar. Segundo, no blasfemar, no matar, no fornicar, no hurtar, no comer miembro o sangre de un animal vivo y establecer corte de justicia y autoridades. Entonces vamos viendo, amado, lo que sucedió esto por señal. En el 9, 2 y 13 dice, y dijo Elohim estas señales del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser vivo que está en vosotros por toda la generación. Pongo mi arca en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Este pacto fue hecho con Noé y sus hijos junto con la tierra por todas sus generaciones futuras. Mi arco, la señal del pacto, es el arco iris que en la tierra aparece. Solo una mitad es la visión del trono celestial que tuvieron los profetas. Pudieron ver el arca del Eterno alrededor del trono y allí lo vieron completamente redondo, no la mitad. Podemos ver que en Ezequiel 1:28 y Revelaciones 4:3 este pacto seguirá vigente mientras que se siga viendo el arco iris. Nosotros vemos que hasta el día de hoy se ve el arco iris y a veces se ven 2 o 3. Como hay 7 colores en el arco, así hay 7 leyes principales de este pacto. También vemos que hoy en día, pues, el arco iris hoy lo tienen ciertas personas, lo tienen como su bandera, como su logotipo.
En el 9:17 dice, y dijo Elohim a Noé, esta es señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Este texto aparece la palabra pacto 7 veces, la palabra carne 6 veces y la palabra tierra 10 veces. Y dijo que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Y Ham fue el padre de Kenán. Kenán fue el primer nieto de Noé. Los nietos también son llamados hijos en la escritura. Un descendiente más lejano también es llamado hijo por el Mesías, es llamado Ben David, hijo de David, por ser de la casa de real. Estos tres fueron hijos de Noé, y ellos se pobló toda la tierra. Estos hombres de la tierra vienen a ser los tres hijos de Noé. Had, padre de Kenán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Un rebelde siempre busca la manera de anunciar los errores de sus autoridades y así pierde su bendición. Entonces recordemos que cuando un hijo habla de la autoridad o habla mal de sus padres, acarrea maldición, porque ningún hijo debe divulgar las cosas de sus padres. Y es lo que a nosotros nos han enseñado y mucho más ahora entendemos muchas cosas que no entendíamos. Porque este hijo, en vez de cubrir a su padre, más vale cometió esa falta. Y aquí he mencionado que Kenán, esto indica que él tenía que ver con el asunto. Entonces Shem y Jefe tomaron, dice en el hebreo el verbo está en singular, tomó esto. Nos enseña que Shem tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre la falta de su autoridad y recibe la honra, o sea, recibe la bendición. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Kenán, siervo de siervos, para sus hermanos será. El hijo menor de Noé fue Kenán. La Torá no dice lo que había hecho. En Midrash se especula sobre este asunto. Algunos dicen que castró a su abuelo, otros dicen que cometió otro acto perverso personalmente. Creo que cometió algo de homosexualidad. Los hijos de Kenán fueron los fundadores de la ciudad de Sedón y Amorra, que fueron juzgados por sus actos de homosexualidad. No vio proféticamente lo que la descendencia de Canaán, iban a hacer, y por eso maldijo, y que tenía que comportamiento con otros pecados sexuales que descendientes cometerían en Levítico 18, dice. Levítico 18. Pero todo Levítico. No, bueno, ya, está bien. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Hashem, vuestro Elohim. Es que es bueno, pero... Sí, ya no hay problema. Entonces seguimos en el 9:27, dice, y dijo también, bendito sea Hashem, el Elohim de Hashem, y sea Kenán su siervo, ensanche Elohim a Jefé y habite en las tiendas de Shem y Kenán su siervo. La palabra de un padre tiene un poder, amados hermanos, enorme sobre el futuro de sus hijos. Esta palabra que Noé pronunció sobre su hijo marcaría el futuro de toda la historia humana del pueblo de Israel, descendiente de Shem. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos una palabra. Recuerde que nosotros somos llamados a bendecir a nuestros hijos. No podemos decir, ay, no, que el rabino, para que el rabino te ore por mis hijos. No, nosotros somos llamados a hacer la tefilo por nuestros hijos, porque ellos salieron de nuestro vientre. Entonces somos llamados a corregir a nuestros hijos. Entonces dice que Shem llegó a ser el portador de la presencia del Eterno y el receptor y transmisor de la Torá. Dice que toda la tierra hablaba el mismo lenguaje y las mismas palabras. La única lengua que todos los hombres hablaban durante los años fue la lengua original, con la cual el Eterno había creado al mundo, y su lengua era la lengua hebrea.
Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron. La tierra de Shinar es Babilonia. Allí nació el ocultismo, la astrología. Babilonia, que es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y casomosle, ladrillo. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. En Babilonia no hay piedras naturales, amados. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados por la faz de la tierra. Podemos ver que en la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod y que estaba tomando el control, todos los hombres del mundo intentaron hacer una ciudad, una torre para desafiar al Eterno. Los motivos detrás de su idea eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino que se inventaron su propio sistema. Aún de su culto, en el primer capítulo del Arca, podemos ver que los romanos, Pablo explica a todo el proceso de la apostasía que se acercaba. El Eterno no está en todo lugar, amado. Este tipo de descanso es una alusión a sus emisarios. Los ángeles que vienen a representar al Eterno vienen por medio de sus emisarios, sus agentes. Y dijo el Eterno, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, pues esto ha comenzado a hacer la obra. Nada de lo que propongan lo van a hacer desistir. Entonces, la unidad de la lengua implica también unidad de pensamiento. Esta capacidad de unidad de organización causó que los hombres pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. Por tanto, para lo bueno como para lo malo, un pueblo unido tiene mucha fuerza y un pueblo dividido es débil. Y bueno, aquí nos está hablando realmente, amados, de lo que pasó con la Torre de Babel, donde nosotros, pues, por causa de la desobediencia de Nimrod y de aquel pueblo, nosotros perdimos nuestro lenguaje, que nosotros realmente debíamos de haber hablado nuestro idioma Kadosh, que es el hebreo original, porque ahí hay tres clases de hebreo, en el tiempo de David, en el tiempo de Moshe y hoy el moderno que nosotros practicamos. Entonces, en el 11:7 dice, vamos, bajemos allí, confundamos su lenguaje para que nadie entienda el lenguaje del otro. El Eterno habla con su corte celestial para que tome medidas de esta alusión, esta situación. Entonces Hashem dijo a los 70 malad que están en él, vamos, bajemos, y así los 70 pueblos que existieron recibirán cada uno su lengua. El número 70 representan las naciones. Tered o Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Según podemos entender, dice un comentarista, que esto lo encontramos en el libro de Yacer, que Terah tenía 38 años cuando le nacieron Ará y Nahor. Y según el mismo libro, Terah tenía 70 años cuando nació Abraham. ¿De dónde viene Abraham? De lo cual coloca el año de nacimiento de Abraham en el año. Porque entonces dice Hechos 7:4 que Abraham fue trasladado a la tierra de Israel después de la muerte de Terah. Después de la muerte de su padre estaba Esteban bíblicamente mal informado. Parece que Terah, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando Abraham nació. En Bereshit 12:4 dice claramente que Abraham tenía 75 años y salió de Harán. Esto hecho implica que Terah tenía 145 en ese momento, pero Bereshit dice 11:32, dice que murió a la edad de 205 años, 60 años, 70 años más, 60 años más tarde. Aquí podemos ver, dice que esta paracha nos relaciona con el Mashiach, amados hermanos. La palabra de Noah, que es descanso. Hoy nosotros tenemos a nuestro Mashiach, quien ha venido a ser nuestro descanso en nuestras vidas. El nombre, pues, Noah significa descanso, consuelo, un único justo. Caminaba con nuestro Eloah, Yahu Shebaot, obediente a sus misbot,
pasó de un mundo a otro, muerte y resurrección, ofreció ofrenda de ascensión al Eterno, que fue el arca, y el único medio de salvación. La madera separaba de la vida a la muerte, transportó a la humanidad de una vida a otra, que fue el diluvio, las aguas purificadoras de toda la era, hubo limpieza, las aguas fueron purificadas, 8 personas fueron salvadas, el número perfecto, el número el del principio, el número de la salvación, el 17 Nisan descanso, el arca sobre los montes, la resurrección del Mashiach en el mismo día, el primer mes de Tires, que fue quitada la cubierta del arca, el regreso de Yeshua, el hermano de todo hombre, 9.5 en hebreo, Shem, lleva el nombre de Hashem, el Eterno es Eloah, portador y transmisor de la bendición por todo el mundo. Entonces, amados hermanos, es lo que podemos ver expresado el pensamiento de lo que es realmente la palabra de Noah, que hay muchos misterios. Realmente todo lo que significa es una tevilá, una redención, y como una vez lo dije en una paracha, ¿qué pasó? No es que estoy juzgando, nada que ver, sino que es un pensamiento que, como hoy en día podemos decir así, que, por ejemplo, que Noé era un hombre justo, un sadí, pero la gente nunca le escuchó, o no le pidió al Kadosh Baruj Hu que le ayudara para llegar a la gente. Yo recuerdo tanto cuando una vez el Eterno me hablaba y me decía que tenía muchos regalos, y me dijo que le pida yo le pida lo que él quiere, lo que yo quisiera que le pidiera. Yo me acordé de Salomón y yo dije, no voy a pedir no voy a pedir aquello. Me quedé pensando, meditando, y lo único que le pude responder es que me ayude a hablarle de su palabra a otros. Es lo único, no pedí sabiduría, no pedí atributos, no, sino que simplemente que cuando yo le hablo a la gente de su palabra, ellos me puedan entender y me pueda yo regocijar que estoy siendo un instrumento en sus manos. Entonces, que en nuestro Akadosh Baruj Hu, amados hermanos, me los bendiga, me los multiplique, que multiplique sus necesidades y los ayude, amados hermanos, realmente nos ayude a avanzar como Él realmente nos ayuda. Que el Yahú Shebaó me los guarde y me los bendiga. Shalom, amados hermanos. Baruch Hashem.